A lo largo de los últimos 6 meses, Kiev ha recibido ayuda militar de Estados Unidos por un valor de más de $10.000 millones, y elogios baratos de Occidente, pero no recibió garantías de seguridad, destaca el medio. De hecho, la nota agrega que el bloque occidental ha convertido a Ucrania en un polígono de pruebas para sus armas, y una picadora de carne para debilitar a Rusia. Global Times hace hincapié en que la duración del conflicto, el alcance de las consecuencias han superado todas las expectativas. En estos 6 meses el conflicto pasó del ámbito militar, a espacio diplomático abarcando también la energía y finanzas. La palabra inesperado está dominando los medios occidentales actualmente, subraya irónicamente el artículo. Los medios estadounidenses y otros medios occidentales usan a menudo la palabra inesperado al analizar este conflicto. Inesperadamente el conflicto está durando tanto, inesperadamente los europeos están pagando un precio tan alto, inesperadamente hay tantas consecuencias nocivas, indica. El autor destaca que incluso ahora hay gente que tiene miedo de que se termine el conflicto, inesperadamente busca hacer que continúe, aunque en los últimos días algunos medios occidentales sí hicieron un llamamiento a la paz. Con ello, Global Times indica que los medios estadounidenses acusan a Europa de prestar demasiada poca ayuda a Ucrania, y hacen la vista gorda a los problemas de la propia Unión Europea. Lo que es incluso más absurdo, es que el iniciador de este sangriento conflicto se ha convertido en la encarnación de la justicia, y del guardián de la paz, concluye el medio chino. El precio que Ucrania está pagando por la ayuda de Estados Unidos y de Occidente, es que sus vastas tierras se han convertido en un polígono de pruebas del armamento estadounidense y occidental, y en una picadora de carne para debilitar a Rusia. Además, el medio asegura que Occidente busca copiar este esquema, y aplicarlo en otras partes del planeta, creando crisis regionales en nombre de la paz. El autor del artículo recuerda que ya hace mucho que Washington se dedica a crear historias de David contra Goliat, fabricando una narrativa sobre la justicia contra el mal, usando algunos países pequeños que comparten frontera con los grandes para oponerse a ellos. En la época de la globalización, el mundo comparte tanto la seguridad como las intimidaciones. No es razonable expandir tu zona de seguridad hasta la puerta del otro, y es imposible formar tu propia seguridad a expensas de la seguridad de otros. También aconsejamos a los países hegemónicos y alianzas cerradas, que están obsesionadas con la seguridad absoluta, que no permitan que crezca la crisis, sugiere el autor. El jefe del servicio de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, declaró durante una sesión informativa, para periodistas que su país había hecho más esfuerzos que otras partes, para evitar una confrontación en Ucrania. En sus palabras, Washington se hizo eco de las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, en su mensaje a la X Conferencia de Seguridad de Moscú. Según Price, los comentarios de Putin no pasaron desapercibidos por la falta de justificación, porque ningún otro país hizo más para evitar un conflicto en el periodo previo a la operación rusa en Donbass. Putin había reafirmado que Rusia comenzó su operación militar en Ucrania en plena consonancia con la Carta de la ONU. El líder ruso también señaló en su discurso que Estados Unidos estaba tratando de prolongar el conflicto en Ucrania. Los Estados Unidos siguen suministrando armas y equipo militar al país. Liz Truss, ministra británica de Exteriores, y candidata al puesto de primer ministro del país, afirmó estar dispuesta a recurrir a armas nucleares en caso de necesidad. Creo que es una responsabilidad importante de un primer ministro. Estoy lista para hacerlo, dijo en un discurso de su campaña electoral, transmitido por el canal de YouTube Times Radio. El 20 de julio, Liz Truss y el exministro de Finanzas británico Rishi Sunak, llegaron a la ronda final de la batalla, por el puesto de primer ministro del Reino Unido. En la ronda final, el ganador será elegido por todos los miembros del partido, que hasta ahora son unos 200.000, la votación será por correo. Mercenarios extranjeros en Ucrania organizaron un motín, amenazando a Kiev con problemas y la rendición del frente.
A pesar de que los mercenarios extranjeros representan una fuerza bastante importante en Ucrania, se supo que los miembros de la llamada Legión extranjera organizaron una revuelta contra las Fuerzas Armadas de Ucrania, y las autoridades de Kiev, amenazando con consecuencias y problemas muy graves, hasta el rendición sin obstáculos de posiciones en varias direcciones a la vez. Al final resultó que los miembros de la Legión extranjera, que incluye varios miles de mercenarios extranjeros, incluidos los del país de la antigua Unión Soviética, no estaban satisfechos con las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y después de un intento de quejarse de esto a Kiev, no hubo reacción a las demandas de los mercenarios. En este contexto, los mercenarios extranjeros amenazaron a las autoridades ucranianas con consecuencias muy graves, hasta la retirada de la Legión extranjera y la entrega de posiciones en el frente. Los combatientes de la Legión extranjera acusan a algunos de los comandantes de sus unidades de robar armas y propiedades, hostigar sexualmente, agredir y enviar soldados sin entrenamiento a misiones imprudentes. Los miembros de la unidad de la Legión dicen que denunciaron la conducta indebida de sus comandantes, a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y al Parlamento de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, pero no dieron una respuesta adecuada, por lo tanto, recurrieron a los periodistas como último recurso. Los soldados que han señalado problemas en esta unidad de la Legión afirman haber sido amenazados por hablar. Informa de Kiev Independent. La ruptura actual entre los mercenarios extranjeros y Kiev podría ser fatal para las autoridades ucranianas, ya que no solo privaría a Kiev de una gran cantidad de mercenarios extranjeros, sino que también reduciría significativamente el suministro de armas extranjeras. El presidente estadounidense dio la orden de bombardear las formaciones iraníes en Siria. Los grupos iraníes ubicados en Siria han sido atacados por Estados Unidos. La orden de ataque fue dada personalmente por el líder estadounidense Joe Biden, que fue atendida por repetidos ataques contra instalaciones y convoyes militares estadounidenses, como se informó anteriormente. Se sabe que no se trata de una sola ronda de ataques contra las posiciones de los grupos iraníes en la República Árabe, ya que la orden dada por Biden prevé la liquidación de la amenaza de las fuerzas respaldadas por Irán, que probablemente está liderando a una escalada muy grave en la República Árabe. Hasta la fecha, los grupos iraníes tienen una gran cantidad de instalaciones y bases militares en las partes este y central de la serie, lo que probablemente significa que pronto serán atacados. Los expertos no excluyen que Israel también pueda infligir ataques, que también está interesado en una confrontación con grupos pro-iraníes en Siria. Cabe señalar que hace unas 2 semanas, grupos iraníes lanzaron ataques con drones kamikaze contra la base aérea estadounidense en Kuwait, y antes de eso, la base militar estadounidense ubicada en Al-Tanf, en el este de Siria, fue atacada. Teherán no ha comentado hasta ahora sobre ataques contra grupos apoyados en Siria.